Ricardo, gracias por acompañarnos esta mañana, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino. Usted incluso el viernes y el jueves había hecho varios llamados al presidente de la República para que evitara la sanción de lo que se estaba discutiendo en la Asamblea, pero parece que el presidente no le hizo caso. El viernes sancionó inmediatamente esto. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando? Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, gracias por la invitación y saludos a todo el pueblo panameño. El presidente no solo no le está haciendo caso a las recomendaciones mías, sino que no le está haciendo caso, parece, a la voz de su conciencia, ni a la Constitución Nacional, ni al futuro de una nación. El presidente está actuando de manera irresponsable al sancionar un contrato y al ir en contra de lo que las mayorías, según indican tanto las manifestaciones como todas las recomendaciones y advertencias que hicieron distintos sectores del país durante estos meses, y aún así el presidente de la República ha insistido. Hacíamos las advertencias atenógenas porque sabíamos que el resultado, si insistían en aprobarlo, iba a ser este. Y desafortunadamente la ola de protestas y de descontento nacional está apenas empezando. Hemos visto los llamados de muchísimos sectores y esto el gobierno lo sabía. Y la molestia nacional tiene tres componentes. El primer componente del gran descontento nacional es la oposición a un contrato a todas luces inconstitucional, a todas luces un contrato que compromete el futuro de nuestros recursos naturales, especialmente nuestros recursos hídricos. El país se está secando, mientras aquí se compromete por 40 años una operación que contamina nuestras fuentes hídricas, entre otras cosas, y un contrato que desde todo punto de vista no conviene, no solo en los aspectos ambientales, sino en los aspectos económicos, solo para mencionar algunos. Aún así, el gobierno insistió. Pero la molestia nacional no es solo todo el daño que le causa esta operación y la firma de este contrato a esta empresa, que además tiene como dueños o parte de los dueños de la operación minera son estados extranjeros. El presidente vendió por 40 años con su firma a China, a Corea y a otros estados extranjeros lo que por constitución él ni nadie puede otorgar a un estado extranjero. Es una burla. Segundo componente de la molestia nacional que existe, Atenógenes, la forma. La forma. O sea, en 4 días, a tambor batiente, primer debate, segundo debate, tercer debate, y luego en el cuarto día, viernes en la noche, sanción presidencial y publicación en Gaceta. Cuando aquí quieren engavetar una ley necesaria para un país, la engavetan. Pero cuando aquí necesitan plata, o hay maletines, o hay corrupción, o hay intereses económicos, o quién sabe qué otra cosa, ahí sí corren a aprobar las cosas. Este ha sido un presidente que no ha tomado decisiones en 4 años. Un presidente ausente, y ahora viene y en tiempo récord da el país o regala el país por 40 años con todas las consecuencias que eso tiene. Y finalmente se acumula un nefasto contrato minero con todo lo que se compromete, la forma en que lo han hecho, burlándose de un país. Eso se suma a una situación generalizada de hastío contra este gobierno y contra un sistema. Porque recordemos que parte de la excusa del gobierno es que necesita la plata. ¿Y por qué necesitan la plata? Porque han tenido una borrachera de 4 años, han tenido una botarata de 4 años donde han jugado también con el futuro de una nación, endeudando a un país para pagarle la planilla al PRD. Hace unos minutos al ministro de Comercio eso mismo, si se trataba de un asunto de plata. Él me habló de que son 700 millones, que en 30 días debe entregar Minera Panamá, pero ¿plata para qué? Bueno, hemos visto que el país se ha endeudado por miles de millones de dólares en 4 años para pagarle la planilla al PRD o para pagarle la campaña a los diputados del PRD, porque eso es lo que hacen con los préstamos que adquieren. ¿Por qué en vez de regalarle el país a la minera,
no se hubiesen endeudado o se hubiesen endeudado todos estos años que se han endeudado para poder cumplir con los jubilados, porque esa es la excusa ahora, que quieren cumplir con los jubilados y están manipulando y tratando de utilizar a los jubilados de estos sectores, diciéndoles que quien se opone al contrato es que no quiere que se le aumente a los jubilados. Pero, hermana, pero es una ley de la República, independientemente del tiempo. ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Es una ley, pero a pesar de que es una ley, y te lo digo como abogado, es ilegítima, porque es una ley aprobada en contra de la Constitución. El presidente de la República sabe que la ley es inconstitucional, lo dicen los más importantes constitucionalistas de la República de Panamá. Entonces es una ley ilegítima, que se firma a sabiendas de que es inconstitucional y con una cláusula en el contrato, que adivina qué, una cláusula que dice que si la empresa es demandada, incluyendo por inconstitucional, y la empresa es condenada o se decreta inconstitucional el contrato, o se toma una decisión en el órgano judicial que perjudique a la empresa del Estado, todos los panameños tenemos que indemnizar a la empresa. Es una ley, sí es una ley de la República, pero es una ley ilegítima por diversas razones. Y el gobierno debió escuchar a la ciudadanía, debió escuchar a los distintos sectores y no aprobarla de la manera que la aprobó y no sancionarla. Ahora tenemos un problema, porque el país está demostrando, y gran parte de la población demostrará de hoy en adelante, que no está de acuerdo con la ley. Y otro elemento para hablar de lo ilegítimo que es que tú no puedes, mira, una operación minera de 40 años, ¿no?, que sus tinas de lavado producen contaminación de daño irreversible a nuestros recursos naturales, que lo apruebe un gobierno que ganó con el 33% de las personas que fueron a votar. Eso es como 27, 26% de los panameños mayores de edad. Y que hoy no cuenta con casi ningún respaldo popular. Ponte que tengan 5%, 8%. Y aún así, tú te consideras legítimo para estar por encima de los intereses de una nación y comprometer el futuro por 40 años. Van a tener que echar la ley para atrás. Van a tener que echar la ley para atrás, como ha ocurrido en la historia de este país en otros momentos, y van a tener que ponerse los pantalones largos si no quieren generar una situación de inestabilidad política, democrática y con las pérdidas económicas que eso genera. Es la única alternativa que nosotros estamos viendo y por eso hemos hecho el llamado pacífico a la juventud de este país que está empezando a levantar su voz en toda la República, a que salga a las calles a manifestarse pacíficamente. Es la única forma, porque no escuchan. Ahora, usted ha dicho que el gobierno vendió a países extranjeros con la firma y la sanción de esta ley, y mencionó a Corea, mencionó a China, pero yo vi un mensaje en redes, fue de la Embajada de Canadá, que estaba felicitando al gobierno por lo que ocurrió. Es más, vi a la embajadora de Estados Unidos también decir que estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo en este contrato. Ellos no son ni China ni Corea del Sur. Bueno, ellos también tienen intereses. Canadá también tiene intereses, evidentemente, la empresa minera First Quantum, y Estados Unidos también. Aquí lo triste es que el país le está diciendo algo, nosotros los panameños le estamos diciendo al presidente, esto es lo que queremos, pero el país escucha más a China, a Corea, a Canadá o a los Estados Unidos, a intereses que no están representando hoy los intereses de una nación. Por eso hay tanta molestia. Ya nosotros pasamos por muchos años de situaciones de influencia de otros gobiernos sobre las decisiones soberanas de una república. Aquí tenemos que ponernos a pensar en el futuro de nuestros niños, de nuestra juventud. No es lo que diga Estados Unidos, no es lo que diga Canadá, no es lo que diga China, no es lo que diga Corea. ¿Qué quiere Panamá? El presidente de la República le preguntó a Panamá qué quiere. Es obvio lo que Panamá quiere. Está en las calles, fue recogido por amplias posiciones que publicaron distintos sectores nacionales, del sector público, del sector privado, del sector ambientalista, del sector legal, porque esa es otra excusa que estoy escuchando. Quieren decir que esto es una discusión ideológica.
o que esta es una discusión solo de ambientalistas, o que esta es una discusión de coyuntura política porque vienen las elecciones. No, señor. Esta es una lucha que nada tiene que ver ni con ideologías, ni con escenarios políticos, ni con ambientalistas o con algún interés en particular. Si usted gana, desharía ese contrato. ¿Qué haría como presidente? Bueno, si yo soy presidente de la República, que espero que los ciudadanos de este país terminen de despertar y así me den la oportunidad a mí y a todo nuestro equipo que está preparado para limpiar este país de tanta sinvergüenzura que lo está empobreciendo, ni siquiera un presidente que gane con más del 33% tiene la legitimidad para decir este va a ser un país minero. Tenemos que hacer una consulta popular y vamos a preguntarle al país. ¿Sobre el contrato con Minera o sobre la minería? Sobre la minería. Y en función de esa legitimidad que le daría al próximo gobierno, con toda seguridad que Panamá no quiere ser un país minero, tomar decisiones en función de eso, incluyendo este contrato con la minera. Que nuestra postura ha sido clara. Cerrar la operación de una vez es una irresponsabilidad. Lo que hay que hacer es un plan ordenado de cierre para que en un tiempo prudencial en el cual la economía se recupere, se puedan ir generando los empleos para no tener a nadie en la calle, porque esto no se trata de las familias que dependen de esto, pero esta es una visión mucho más grande del futuro de una nación. Un plan ordenado de cierre y con la debida indemnización, porque son ellos los que tienen que indemnizarnos a nosotros. Aquí se habla de seguridad jurídica, es que tiene que haber seguridad jurídica. Ven acá, aquí hay una empresa que operó una operación sabiendo que su contrato no era vigente, que su contrato había sido declarado inconstitucional y sabía que tenían el fallo escondido en una gaveta y aún así operaron. Si a ti te dicen, y te lo digo como abogado, si a ti te dicen tu contrato es ilegal y tú sigues operando, me parece que hay responsabilidades también de parte de la empresa y quieren hacer ver que esta responsabilidad solo recae en la República de Panamá. Nuestro equipo de trabajo, que es un equipo técnico de ambientalistas, ingenieros, abogados y todos los componentes que tienen que ver con esto, incluyendo el tema de agua, ha estudiado este contrato y esta situación en los últimos 2, 3, 4 meses. Y la postura es clara. No nos oponemos a la generación de empleo, no nos oponemos a que el gobierno busque fuentes de financiamiento, pero no a costa de comprometer el agua, los recursos naturales, el ambiente y todo lo que puede Panamá o convertir a Panamá realmente en una potencia mundial, que es nuestro oro verde, nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad, y ahí es donde debería apostar la estrategia de desarrollo nacional. Lo hemos visto liderando protestas en contra de lo que se aprobó el viernes. ¿Eso va a seguir durante la semana? Por supuesto, pero reitero en que nuestra propuesta y nuestra posición de liderar este llamado entre mi persona y otras personas y otras organizaciones es pacífico, porque sabemos que también hay grupos anárquicos. Yo no quiero anarquía para mi país, yo no quiero debacle económica para mi país, pero si yo tengo 49 años, porque esa es mi edad, de vivir en un país que se pasa las normas, las leyes y la Constitución por donde quiera, y la gente se muere porque no hay medicamentos, o no hay un tomógrafo, o no hay una pastilla, o no le sale agua por el grifo, y la gente se sigue muriendo, yo no voy a permitir, como aspirante presidencial y como ciudadano, que aquí se sigan robando los millones de dólares, mientras el hospital oncológico tiene 24 años esperando, el hospital del niño tiene años esperando, y tanta necesidad. Más allá de la protesta... Entonces, vamos a seguir liderando, vamos a seguir llamando y vamos a seguir haciendo la presión que sea necesaria en el ámbito jurídico también. Sí, eso es lo que le iba a preguntar. Estamos preparando... Si más allá de la protesta, en el ámbito jurídico van a demandar la ley. Por supuesto, pero por supuesto. Ley que tiene igual o más inconstitucionalidades que tiene el contrato anterior. Ya tenemos un equipo trabajando y estamos recibiendo de manera voluntaria los argumentos y las posturas de otros abogados que no tienen nada que ver
con nuestro movimiento político que están diciendo, señor Lombana, aquí está nuestro análisis constitucionalista y vamos a demandar el contrato nuevamente. Pero la Corte tendrá la última palabra, que ojalá decidan en unos meses o en unos días y no en 10 años, cuando ya el daño esté hecho. Y recordemos la cláusula de la cual le hablé, que aún así habría que indemnizar a la empresa. Este gobierno se encargó de blindar a la empresa y son unos grandes irresponsables, tanto con el futuro de la nación como con nuestros recursos, como con la estabilidad democrática y la estabilidad social. Las protestas que hay hoy y que van a empezar hoy, las que ocurran pacíficamente y las que desafortunadamente se salgan de control, son responsabilidad de Laurentino Cortizo y del gobierno nacional y de los diputados que desde la Asamblea Nacional nos han puesto en esta situación. La juventud está lista para pelear por este país, Atenógenes Dorcas y querida audiencia. Y yo le exhorto al que se queja por las redes sociales, al que está harto de todo lo que ocurre en este país y que sigue aguantando, a que deje de aguantar, ¿no? Y salga de las redes y se manifieste y alce su voz, porque si en esta no logramos revertir o no alzamos nuestra voz, ya entonces después no nos quejemos. Incluso el torneo electoral, con esa cantidad de millones de dólares que tienen y que están invirtiendo en política, podría estar comprometido a favor de las fuerzas de gobierno. Gracias, señor Lombana, por acompañarnos esta mañana. Ricardo Lombana, aquí la edición matutina de Telemetro Reporta. Son las 7:48 minutos. Tenemos una pausa. Regresamos en breve aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta.